Eugenio Seminos, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Igualmente, siempre lo consultamos a usted como a la doctora Mirta Tundi respecto de esta clase de temas. Y le quería preguntar, ¿hay una medición respecto de la canasta de medicamentos, especialmente para las personas de la tercera edad? ¿Tienen más o menos una estimación de cómo es la variable que ellos tienen ahora? Sí, en realidad nosotros venimos calculando la canasta del jubilado específicamente desde hace exactamente una década. Lo hacemos desde la Defensoría semestralmente. Primer dato, una canasta que contiene no solo los gastos de salud, de alimentos, sino también de vivienda en grandes ciudades. Primer dato decía que en la década, y esto compete a la actual administración y a las anteriores, nunca los jubilados de la misma, que son los que están en la misma o los que tienen un poquito más de ingresos, nunca pudieron llegar a cubrir más de un 40% de sus necesidades básicas. Vale decir que estamos ante un problema de gran dimensión social. Cuando yo hablo de jubilados y pensionados, solo a nivel nacional, incluidas las pensiones no contributivas, estamos hablando de 7 millones de argentinos. Sí. Para que tengan una referencia los oyentes, los de la mínima hoy, que son alrededor de 4 millones, están en alrededor de 8.000 pesos, y las no contributivas están alrededor de 6.000 pesos, que competen fundamentalmente al discapacitado. Ergo, cuando uno lo relaciona con la canasta que mencionaba anteriormente, es una canasta que yo diría tiene 3 grandes segmentos. Por un lado, lo que es alimentos, alimentos hiposódicos e hipocalóricos, que son los que debiéramos consumir aquellos que tenemos un exceso de juventud acumulada, son los que más aumentan y los que están fuera de precios cuidados. Porque en Argentina, patológicamente, a diferencia de otros países, se los relaciona con la silueta y no con las enfermedades, prever las patologías, sobre todo las crónicas, de hipertensión, diabetes, etcétera. En términos de medicamentos yo incluiría algo que tampoco los políticos suponen que los viejos usan, que son otros elementos de farmacia que inclusive a veces aumentan, como en este último proceso, bastante más que los propios medicamentos. Pero ese tercio, donde por ejemplo tenemos los medicamentos más caros del área, fabricados por los mismos laboratorios que los fabrican en otros países del área, los de uso habitual, refiero por ejemplo metmorfina, estoy hablando de monodrogas o drogas básicas para el tratamiento de la diabetes, sale el 200% más que en Chile o el Uruguay, para no mencionar Gran Bretaña. Algo de uso muy habitual, omeprazol, está en un rango también superior a esa droga, que se utiliza muchísimo inclusive para poder tomar otros medicamentos, que es un protector gástrico, que está en una situación similar a la que mencionaba anteriormente, y así podríamos estar un largo rato. Luego yo decía otros elementos de farmacia. Mire, por ejemplo, entre octubre del año pasado, que fueron los precios de la última canasta de ese año, y los de abril de este año, que fueron los primeros de la canasta calculada en el año,
Los protectores para incontinencias urinarias no patológicas, que están relacionadas a mujeres adultas para problemas de prolapso, a hombres para problemas prostáticos y demás, aumentaron el 25%, y el utilizarlos, que no tienen descuento de obra social ni de PAMI, implicaría para el jubilado un gasto diario de alrededor de 50 pesos. Imaginemos que no puede tener este gasto aquel que está ganando 8.000 pesos, ¿no es cierto? La proyección de inflación para este año, ¿cuál es la que ustedes vienen viendo que por lo menos hasta ahora se da? Mire, en realidad cuando uno toma las distintas opiniones de consultoras, inclusive de regiones donde se calcula, el índice está superando el 30%. Al efecto hay que recordar que la actual ley de movilidad, que se aprobó en diciembre del año pasado y que supuestamente, a decir del oficialismo, iba a resolver problemas, cosa que obviamente no aconteció, hasta ahora reajustó entre marzo y junio el 12%, y se prevé para el mes de septiembre, porque los reajustes son trimestrales, se prevé alrededor de un 6.7%, por lo cual estaremos llegando a un 19% a diciembre. No tenemos todavía consolidado qué reajuste puede ser en diciembre, pero si se comporta en la media de este año será otro 7% más, así que estaremos en el 26-27% sobre una inflación que va a exceder como decíamos anteriormente, el 30%, pero que a su vez es mucho más notoria en la mencionada canasta del jubilado, porque es una canasta pequeña y, como trataba de describir, con algunos elementos que no son contemplados a nivel general. Medicamentos, en términos de la tasa de uso, no es la misma de un joven o de un adulto que es la de un adulto mayor. Sí, una situación que por lo menos se ve complicada, y lo que se ve es bastante difícil, ¿no? Digo, especialmente con los parámetros económicos que hoy tiene que afrontar, especialmente los que están pasando, especialmente lo que tiene que ver con la jubilación, sí, ¿no? Sí, y con un comportamiento patológico de nuestros dirigentes políticos y de nuestra sociedad al respecto. Porque, a ver, brevemente, vamos a convenir rápidamente que con 8.000 pesos en Argentina no se puede vivir. Claro, obviamente. Y en esto seguramente en una charla de café nos pondremos de acuerdo con cualquier político de cualquier expresión. Sin embargo, en Argentina hay 7 millones de personas, como decía al principio, que están con eso o menos. Por lo cual, digo, es bastante patológico, porque como hoy hablo de los 8.000, hablaba hace 4 o 5 años de los 4.000. Vale decir, se morían de hambre antes y se mueren de hambre ahora. Ahora, la sociedad evidentemente esto lo ha naturalizado. Cuando se menciona esto, se menciona como parte de un debate simplemente discursivo para hacer pagar algunas consecuencias al oficialismo del turno, pero no se le busca una solución. Entonces, lo que estamos viendo es una sociedad que, digo, lo ha naturalizado porque no le exige a los decisores sociales resolver esto. Y concluyo, hay posibilidad de resolver, no le quepa duda, porque el que viva muy mal es solo un gran negocio, por ejemplo, para el laboratorio de medicamentos, porque se regenera la enfermedad,
Ahora, el problema que tenemos es que esos laboratorios vienen alimentando las campañas político-electorales en la Argentina desde hace décadas. No solo aparecen los aportantes truchos, estos no son truchos ni anónimos, sino que alimentan a las diversas fuerzas políticas en cada campaña electoral a nivel nacional. Por lo cual, estamos ahí en un problema que todos conocemos, del cual nadie quiere hablar, pero que sin lugar a dudas se puede resolver. Hoy el sistema previsional tiene un fondo de sustentabilidad y garantía que le aclaro al ministro Dujovne y a los otros funcionarios, no es plata del Estado. El fondo de garantía y toda la plata de ANSES es plata de los trabajadores y de los jubilados. No están dentro de esos fondos del presupuesto nacional, por lo cual que no piensen en recortes de ese lado, como lo vienen haciendo. Ese fondo se viene utilizando para dar créditos baratos a empresas de envergadura y no a los jubilados, para las cuestiones más perversas. Hasta para fútbol para todos se ha utilizado y ahora se pretende tomar como fuente de regulación para garantizar el pago del Fondo Monetario Internacional. Digo, esa plata que no es del Estado, que no la pueden utilizar, lo que hay que hacerla es ponerla en el único lugar seguro, digo en términos del producido de un fondo que supera el billón de pesos, el único lugar seguro es el bolsillo del jubilado. ¿Por qué? Porque el jubilado lo consume en el mercado interno y con esto genera trabajo e impuestos. Esto no es un invento, no es ningún conocimiento particular del tema, se consulta por internet y lo han hecho los países que han desarrollado sus economías. Eugenio Semino, le agradezco mucho estos minutos, ha sido muy claro. Gracias y que tenga buena jornada. Un fuerte abrazo, el mejor deseo para ustedes.